¿Ustedes vieron el carro nuevo que se compró el Alfa? No, ¿no lo han visto? Ah, pues yo se lo muestro ahora mismo. Este es el nuevo Bugatti Chiron. Bueno, su sucesor. No, ¿cómo que Chiron? Este es el nuevo Bugatti Chiron. Bueno, su sucesor. Y esta es la persona O sea, obviamente es un Chiron, pero creo que el modelo específico. encargada de él. Mate Rimac, ¿cómo estás? Hola. ¿Estás bien? Sí. Así que echémosle un vistazo. Vamos, Mate. Revélalo. Turbillón, exactamente. Vean eso. Wow. ¿Cómo se llama? Este es el Bugatti Tourbillon. Tourbillon, como un reloj lujoso. Es un mecanismo de los relojes de alta gama que incrementa la precisión. Ah, ok. Averigüemos todo lo que necesitamos saber de este increíble nuevo Bugatti. Los tigres están diciendo el hueso, pero ustedes están diciendo el hueso por cómo se ve. A mí lo que me sorprende es la potencia de ese animal. Repasaremos su diseño. Mira esto. ¡El hueso! Repasaremos su interior loquísimo. Es un volante fijo. Le haré a Mate unas preguntas muy difíciles. No creo que nuestros clientes sean estúpidos. Y quedaré completamente... Mira cómo él se metió por debajo de ese difusor, loco. Esa vaina tiene que generar una carga aerodinámica. Bueno, es que el objetivo del Bugatti no es generar tanta carga aerodinámica, pero obviamente tiene que generar una carga para aguantar toda esa potencia. El vehículo tiene que estar pegado del piso. Ok, Mate, lo primero que quiero hablar es de algo muy grande. Es lo primero que revelaron de este coche y todos dijeron, ¿qué? V16, ¿verdad? Ahora una de las grandes ¿Cómo que cosas del B16? W16. Cambió la vuelta. Antes era W16 y ahora están... Espérate, sí cambió. Ahora están en B. El motor es más grande, gente. Para que ustedes entiendan, porque si está en forma de W es porque está de lado. O sea, tiene 8 cilindros de este lado y 8 de este. No, espérate, me estoy confundiendo. Javi, tú cenaste antes de hacer este string, esta reacción. Para que ustedes entiendan, en este, los cilindros, los 16 cilindros están en forma de W. Están de esta forma. En el centro y en los laterales. Si están en B ahora los 16 es porque vienen 8 de un lado y 8 del otro. En forma de V. ¿Comprendieron? Antes estaban en forma de W, una fila de cilindro aquí y una aquí. Ahora vienen en forma de B, de lado. O sea que vienen más cilindros de un lado y más cilindros del otro. Dices que para empaquetarlo lo hace muy corto, ¿verdad? La forma en que los cilindros se superponen. Mírenlo ahí. El V16 es como dos 8 cilindros en línea. Incluso les quiero mostrar algo. Esperen un momento. Tienes como estos portavasos. Solo vean esto, ¿ok? Vean lo largo que es. Estos son 16 cilindros, así es como están organizados. Están ahora Eso, de hecho, totalmente es un de lado, cigüeñal mírenlo ahí. como de ¡Wow! 1 metro de largo. 400 milímetros más largo que un W16. Es más largo, güey. Es más grande el motor, eso es lo que le estoy diciendo. Así que 40 centímetros, rayos. Pero antes de que Mate nos platique más de este increíble motor, tienen que entender algo muy importante de este nuevo coche. No es solo un reemplazo al Bugatti Chiron. A Mate se le ocurrió la idea de un hiperdeportivo V16 antes de que fuera CEO de Bugatti. Eso en 2021. Eso fue incluso antes de que Bugatti diseñara el Tourbillon. Un año antes de conocernos, hicimos un pequeño modelo de este coche con un V16 y 3 motores eléctricos, porque eso fue lo que le vendí al CEO de Volkswagen en ese tiempo. Y una de las cosas cuando hablas de un V16, de lo largo que es, no sabía si era algo bueno o algo malo, para que los diseñadores hicieran un coche más largo. Y me dijeron, por favor no lo hagas más largo. No lo hagas, pues es como lo peor para el diseño. Además teníamos que descifrar un motor de 40 centímetros más largo, además una batería más grande que es de 25 kilovatios, que es muy sustancial para este tipo. No sé si están aburriendo con todos esos datos o si no lo entienden, pero yo estoy fascinado porque a mí me encanta la mecánica, me encanta saber de vehículos y estoy escuchando y eso es arte. Este pana al parecer fue quien le vendió el diseño a Bugatti. Ese tigre que ustedes están viendo ahí para el WTF, para el turbillón. De coche y 3 motores eléctricos. Además una caja de cambios de 8 velocidades que ahora está atrás del motor, sin hacer el coche más largo. Así que al final la batalla terminó siendo 27 milímetros más larga. Que es nada comparado a todas las cosas adentro. ¿Y qué hay de la longitud total del coche? Es también algo así como 27. Pero entonces con tu concepto original, ¿a ti se te ocurrió un V16 híbrido? ¿No dijiste vamos a usar un Nevera de base? De ninguna forma. Esto de hecho fue una petición de algunas personas de Volkswagen Porsche en ese tiempo, porque en ese tiempo todo iba eléctrico, así que Bugatti también tenía que ser eléctrico. Pero yo pensé que eso no era lo correcto de hacer. Bugatti es de forzar los límites, subirle de nivel, y entonces nos hacía falta el sucesor del Chiron, y después es pensar acerca del tipo de tren motriz. No diría que había mucha presión de hacer... Impórtalo, tranquilo, vamos a importarlo. Ojo, en GTA, porque ahorita ven este clip por ahí y dicen, wow, Javi se va a comprar un Bugatti Tourbillon. ¿Con qué fuerza? Me dijo, ahora mismo no. Deme un par de años, que vamos para allá, vamos para esos niveles. Ahora mismo estamos a nivel de McLaren, de GTR, de Cadillac. Pero cuando estemos a nivel de Tourbillon, de Bugatti, pues yo le avisaré. Hubiera sido más fácil de tomar el Nevera, es de 2000 caballos de fuerza, tracción integral, una velocidad máxima increíble, así que hubiera sido razonable de convertirlo a un Bugatti, pero pensé que no era lo correcto, así que la idea del V16 se nos ocurrió porque ya sabemos hacer un tren motriz eléctrico de muy alto desempeño cuando tienes un motor de combustión con un sistema híbrido. ¿Por qué entonces hacer el motor de combustión interna aburrido?
con, ya sabes, turbocargador. Si hacían ese Bugatti eléctrico, iba a ser un tremendo disparate. Obviamente, lo eléctrico, duro. Pero hay muchas personas como yo que nos encanta todo lo que funciona con gasolina y con muchos cilindros. Entonces, por eso es que ese carro es una grasa. Y todo eso. O sea, ¿estás pensando en el SF90 otra vez? Aprende mucho de manejar ese coche. Ah, bien, a mí me gusta la combinación de motor o sea, de gasolina, o sea, o combustión con motor eléctrico. El SF90, buen carro. Que este sea híbrido, también buen carro. Lo que no me gusta es totalmente eléctrico. Sí, y algunas cosas que no quiero hacer. El motor Chiron lo llamamos la cima de motores, así que nunca habrá un motor tan loco con quad turbos y un W16. Estamos suficientemente locos para crear un motor de combustión interna completamente nuevo en estos días en donde lo opuesto a hacerlo todo más pequeño es de hecho más grande. Ok, así que ¿de cuánto es? 8.3. El viejo era de 8 litros. Teníamos este tren motriz 3 litros más grande que el W16. De cierta forma oculta alguna de las desventajas de no tener un motor turbocargado. ¿Cómo fue? ¿Es aspirado? ¿El B16 del turbillón? Atmosférico. Sí, pero me acabo de dar cuenta. Ah, no sabías. Sí, es atmosférico, sí. Es atmosférico, loco, es aspirado. El B16 es aspirado, loco. Pero claro que sí. Sí, señor, jajaja. Dicen era mejor turbo, gente. Los turbos caen bien siempre, pero caen mejor en motores chiquitos. Cuando tú tienes un motor tan grande que no es turbo, tiene la ventaja de que muchas veces alcanzan más revoluciones, tiene torque instantáneo, no tiene que esperar a que los turbos carguen y el sonido regularmente es mucho mejor. Es mucho mejor, aunque tenga menos potencia que si tuviese turbo el mismo motor. Para eso están los motores eléctricos, para complementar. El hueso, yo sí me alegro de que no sea turbo y eso, que soy fanático de los turbos, del pero hay ocasiones donde un turbo cae mejor fuera de la ecuación. Así que más alto que un GT3 RS, sí. 9500 revoluciones, bro, no way. Absolutamente. Oiga, así que lo pondremos ahora. Ok, así que tenemos eso. Oh my God, ¿ustedes escuchan eso? No suena tanto como un B12 de cierto vehículo que conocemos, pero es un sonido como más bello, más hermoso, más increíble, como más, como armonioso, broki. No sé, como que hay un par de instrumentos sonando, 16 instrumentos de acuerdo sonando al mismo tiempo. Eso es bacanísimo. Hablemos de la parte eléctrica, de la parte de la que eres más famoso, propulsión eléctrica. Desde tu E30 drifteando en YouTube. Ven, gente, todo es posible. Exacto. Así que queríamos mantener eso de fondo. Así que eso es un habilitador del motor. Así que el motor es lo especial. La parte eléctrica de eso es como nivel 1 de tecnología, como las celdas de las baterías sumergidas, enfriadas con aceite. Los motores eléctricos giran a 24.000 RPM. Cada uno puede producir hasta 400 caballos de fuerza. Cada motor puede producir hasta 400 caballos. ¿Cuánto tiene? ¿2 o 4? Y cada uno pesa como 21 kilos. Ok, así que tenemos 1200 caballos de fuerza, pero son limitados por la batería. Por la batería, por cuanto, sí, porque eso siempre es lo que lo limita. Ya. O sea, pueden producir 400 cada uno, pero la batería no va a permitir que tiren 400 cada uno, porque serían 1200 de motor eléctrico, más lo que tire el motor de 16 cilindros, serían, ya tú sabes, pile caballo. A veces haces la suma. Más caballo, bro, que un establo. Potencia y nunca alcanza lo que esperas. Es cuántos electrones puede empujar la batería, que puedes proveer de los motores eléctricos todos juntos, de una vez. 800 y 1000 de la combustión. Así que has hecho lo correcto en asegurarte de que tenga más potencia que el Chiron y el Chiron Super Sport, que hace 1600. ¿Cuál es la cifra de torque combinado? 800 caballos eléctricos y 1000 caballos de motor. 1800. Aunque espérate, no estamos en un número tan súper alto porque el otro Bugatti tenía 1600. O sea, tú estás teniendo torque instantáneo sin tener turbo y estás teniendo torque instantáneo por los motores eléctricos. Desde 2300. Así que platícame de la caja. Así que está montado atrás. Vas a poder ver si no tenías las placas y motores eléctricos montados en esa caja. Así que 8 velocidades, doble embrague y los dos motores eléctricos enfrente. Así que no hay ninguna potencia saliendo. Si tiene dos motores eléctricos adelante. Son solo motores eléctricos. Eje de transmisión, usamos el túnel para llenarlo de baterías. Así que en términos del peso, déjame adivinar. Si lo tienes menos de 2, el Chiron estaba justo abajo de 2. Y la batería de 25 kWh pesa... 1900 kilos, está bien. No es tan liviano, pero pesa pal. Pesa 200 kilogramos, así que además de los motores eléctricos y todo eso, nuestra meta es todavía afinar eso, pero queremos estar abajo del peso del Chiron. Pensé que ahí solo estabas haciendo excusas. Pensé que ibas a decir buenas 2.1. No, en serio, así que va a ser menos de 2. Sí, una de las formas en que buscas decir buenas 2.1. Espérate, ¿el 0 a 100 que va a ser menos de 2? Pensé que ahí solo estabas haciendo excusas. Pensé que ibas a decir buenas 2.1. No, en el peso, está hablando del peso. Quiero ver el 0 a 100, gente. Desde que veamos el 0 a 100 podemos quitar este video. Sí, una de las formas en que Bugatti reducirá el peso del turbillón es al imprimir en 3D los componentes de la suspensión. Utilizan IA para diseñar cada parte. Todo es muy astuto y este será el primer auto de producción para calle en usar esta tecnología. Así que puedes ver todas estas formas. La inteligencia artificial está de entrada ante la producción de vehículos, brother. Orgánicas, que le dan su rigidez y reducen peso. Así que dijiste formas orgánicas. En vez de esas formas típicas como de cruz, es casi como son tus huesos de alguna forma.
Exacto, así que usualmente con las metodologías de manufactura tradicional, como forja, fundición, mecanizado, estás limitado en la forma de la geometría que puede Ok, dar está bien, software. están dando muchos datos que a mí me interesan, pero yo sé que ustedes se van a aburrir. Lo voy a adelantar un chin. Queremos ver datos de velocidad. Así Bien. que tensión no es lo único de ingeniería extrema de este coche. El Tourbillon representa una generación completamente nueva de hiperdeportivos Bugatti. Y claro, todavía mantiene algunos elementos clásicos de diseño Wow, Dios, dame Bugatti, fuerza. tal Papá Dios, dame fuerza y salud. Que del otro me encargo yo. R de Javi, tú no te puedes morir sin comprar una vaina de esa. Llévate de mí. Aunque sea en el año 2040 cuando baje de precio ese, para nosotros comprarnos el Veyron. No, espina, mentira, bro. Vamos a trabajar, manito. Oye, vamos para adelante. Yo no me veo de que muy lejos, de que muy lejos para montarme en una vaina de esa. Llévense de mí. Y nosotros no podemos hablar, porque todo lo que hablamos se nos cumple. Hablamos de un GTR, lo tenemos. Hablamos de una Cadillac, la tenemos. Hablamos de un McLaren, lo tenemos. Ay, perdón. ¿Qué dije? Espérate. Hablamos de un Bugatti, lo vamos a tener con Dios mediante. Vamos allá. y ese perfil de 2 tonos. Pero toda la ingeniería que no pueden ver es de otro nivel. Y todo ha sido diseñado de una forma completamente diferente al viejo Veyron y Chiron. Y esto todo está diseñado arriba de un concepto técnico, pero de hecho esto viene de una sola mano, en donde el concepto técnico, el diseño y el empaquetado, todo Ese carro está duro, manito. trabaja de la mano. Y como ejemplo, la caja de cambios del Chiron solía estar enfrente del motor, así que entre los pasajeros, así que está sentado más lejos. Ahora la caja está atrás del motor y después tenemos una batería. La transmisión está atrás del motor, o sea que el motor lo desplazan un poquito más para adelante, porque la transmisión no va a estar detrás del eje, atrás de las dos gomas, imposible. En medio y una parte atrás de los asientos, pero la batería es más angosta, así que los pasajeros están más cerca. Mira esos asientos, Entonces qué lindo, podemos bro. mover todo el cristal, así que la ventana está más cerca. Así que tienes una línea de hombros Sí, lo echaron mucho más para adelante. pronunciada, y toda la cabina está un poco más baja, así que tienes el mismo espacio El hueso, mira ese asiento, eso parece una nave espacial. adentro, pero todo está más bajo, así que tienes un área frontal más baja. Alfa, mi hermano, yo le voy a pedir algo atrevido. Pero yo soy una persona que siempre ha confiado en usted. Traiga esa vuelta para el patio y déjeme aunque sea hacerle un blogcito. Pero esa vuelta, además, olvídese del blog mío. No, eso no, porque puede sonar un poco. Yo no quiero nada. Conmigo olvídese de mí. Pero sea el único que trajo un Bugatti, no cualquier Bugatti, porque yo te trajo el Chiron. El único que trajo un Bugatti Tourbillon Palguero. El único que trajo un Tourbillon Palguero. Porque usted tiene una canción que dice: el único tratado que bajó un Bugatti Palguero. Queremos que diga ahora: el único que bajó un Tourbillon Palguero. Es muy importante para arrastre y velocidad máxima. En un momento hablamos de la velocidad máxima, aunque creo que va a ser más que antes. Así que, ¿qué está pasando aquí enfrente del coche? Así que Velocidad es muy máxima, vamos a escuchar interesante. eso y Cuando soltamos estás tombando. sentado sobre un Chiron, por ejemplo, tu pie izquierdo está ligeramente más hacia adentro y puedes ver la forma del arco de llanta. Así que tienes esta parte delantera mucho más corta, donde tienes que poner toda la absorción de impacto. Y ahora tenemos 2 motores eléctricos de 400 caballos de fuerza, toda la refrigeración para el motor de combustión interna y el tren motriz eléctrico. Además, más espacio de baúl. Así que una cosa interesante es, la apertura del baúl es más angosta. La única diferencia es que en el Chiron tenías como un radiador aquí en medio, y el aire pasaba a través de eso, y después abajo del coche, que no es lo mejor para aerodinámica a alta velocidad. Así que lo que hicimos ahora es que tienes los radiadores a la izquierda y derecha parados así, y después el aire pasa alrededor del baúl, y después sale por aquí, que de hecho le da carga aerodinámica. Y después enfrente tenemos estos fenders voladores, como los llamamos. El aire de hecho fluye abajo de las luces, y va aquí alrededor de los El hombros, hueso, eso me y interesa, la comprimiendo un aerodinámica poco me el aire. interesa. Todo eso ayudando al motor atmosférico para la entrada de aire que está aquí. Ok, te tengo una pregunta, así que el aire pasa por ahí, pasa a los radiadores. ¿No significa que las maletas van a estar calientes? Antes había un problema más grande porque el calor naturalmente sube, así que antes tenías el baúl arriba del radiador, ahora los radiadores están a los lados, así que no emana tanto calor en medio. Así que ¿cuál es la capacidad de eso? No sé, no sabes. 8.3 litros, es todo lo que tienen que saber. Y hablamos de ser más 8.3. Ya, mi gente, hábleme de número de 0 a 100 de velocidad máxima. musculoso. Puedo ver eso en los arcos de llanta traseros. La parte trasera se ve más ancha. Eso de hecho es una ilusión óptica. Lo llamamos efecto de lata de Coca-Cola. La botella de Coca-Cola. O sea, si estás parado aquí, sí. Y, ¿sabes? Apostaría mi riñón que la parte trasera... Yo te apuesto ahorita. Pero no lo es. Ok, perdí un riñón. Aunque tengo otro, así que estoy bien. Todos estos contornos aquí se ven muy bien. No, loco, que es una tengo obra de mejor arte. Yo vería ese video entero, bro. Así que, por ejemplo, tener un motor tan expuesto, el ingeniero aerodinámico quería tener un techo más largo para cerrar esto más o ponerle un cristal. Y yo estaba totalmente en desacuerdo. Pobre ingeniero aerodinámico. Ok, voy a decir algo ridículo. Una de mis preocupaciones con el revuelto, ese también tiene un motor expuesto. Me va a preocupar tener mi motor expuesto, o sea, cuando llueva y... En resumen, el Alfa se compró esa vuelta según escuché. Lo felicito. No puedo estar muy orgulloso de un dominicano, pero voy a estar muy orgulloso de él cuando lo traiga a PRD y que esa vuelta pise aquí.
No tengo más nada que decir. El único totado que bajó un turbillón palguero. Ahí sí el loco se va a burlar. Ay, cuando compre el Gemera. Si mango un Gemera. Qué grasa de carro, el turbillón. Después vemos un par de videitos de cuando salgan, cuando lo saquen a la calle de arrancones contra otro vehículo. A ver cómo se comporta la pista rodando.